pasado, Demensis, ayer y hoy. La crisis fundamental nuestra está centrada en la oportunidad y en la posibilidad de no creernos. Y no nos creemos, y por eso la falta de confianza hace que indudablemente pasemos momentos muy difíciles, porque justamente cuando no nos creemos, cuando nos profundizamos en esa falta de fe en nosotros mismos, aparecen los relatos falsos del gobierno anterior, de este gobierno, de los gobiernos que precedieron. ¿Y por qué aparecen los relatos falsos? Porque la sociedad argentina debe ser engañada, porque la falta de fe hace que entonces los que hacen propuestas exageren y nos engañen más. Miren, esa falta de fe, esa insólita e increíble falta de fe que tenemos todos los argentinos en nosotros mismos, porque además no nos creemos, y por supuesto hay muchas muestras para que esto ocurra. Decíamos que la excepción fue Perón, porque Perón apareció con planificación, planificó, ofreció una idea concreta y la realizó, y entonces la sociedad, cuando hurga en la historia, se da cuenta que es uno de los pocos que cumplió, uno de los pocos que se animó a planificar y a cumplir lo que había dicho que iba a hacer. Entonces, en esta falta de creernos a nosotros mismos, hace que todos los días seamos desconfiados con las cosas que ocurren y con las cosas que decimos. Y yo no sé cómo presentarle lo que le voy a contar a continuación, sino que simplemente, para que usted entienda, quiero decirles que hay una gran inmobiliaria, que es el gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires, que está vendiendo todo aquello que puede vender de los terrenos públicos, pero que además, no satisfecho con esto, logra también buscar el arrendamiento. ¿Qué es el arrendamiento? El alquiler. ¿El alquiler de qué cosas? Miren, de lo que usted se puede imaginar. Cuando dibujaron los nuevos billetes de dinero y sacaron a los próceres de la plata argentina, de ese dinero que nosotros no creemos, por eso, como no tenemos fe en nosotros mismos, como nos mentimos todo el tiempo, la pérdida de confianza hace que al no creer en el peso la gente se dedique a otras inversiones, esencialmente al dólar. Decía, no solamente cambiaron por animales de la fauna a los próceres argentinos, sino que, escuche esto porque si usted no lo cree, vaya al boletín oficial de la ciudad y lo va a encontrar. Está en alquiler el uso del Museo del Cabildo de Buenos Aires, el Museo Histórico Sarmiento, el Museo de la Casa Ricardo Rojas, el Museo Histórico Nacional, la Manzana de las Luces, el Museo de Malvinas, y se lo voy a explicar. El Museo del Cabildo, en el patio trasero, si usted tiene 69.000 pesos, puede ocuparlo para hacer una fiesta, un casamiento, lo que usted quiera, mientras pague el arrendamiento de 69.000 pesos. La Sala Ardoy es un poco más barata, vale 24.000 pesos. En el Museo Histórico Sarmiento, la galería que da a la calle Vuelto de Obligado, 55.000 pesos de alquiler, si usted lo quiere utilizar para una fiesta. El Salón Histórico, 39.000 pesos. El Museo de la Casa Ricardo Rojas, el patio principal y galerías se alquilan por 31.000 pesos. La sala principal, eso sí, con el balconeo, 13.000. El Museo Histórico Nacional, el patio delantero, usted lo puede arrendar por 86.000 pesos. El auditorio le cuesta más barato, 53.000 pesos. La Manzana de las Luces está en alquiler, patio de la Procuraduría, 86.000 pesos. Si usted quiere la sala del teatro es más barata, 15.000. Y el auditorio sin butaca, parados, 38.000. El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, espacio delante del auditorio, 42.000 pesos. Auditorio sin butaca, 56.000 pesos. Entonces, cuando usted dice que no se tiene confianza en la sociedad, en el relato y demás,
y aparece el gobierno de los globos donde está más firme, que es en la ciudad de Buenos Aires, que ya no gobierna Cambiemos, que ahora va a empezar a gobernar Cambiemos porque están armando Cambiemos en la capital, sino que gobierna el PRO. Han vendido todo lo que han podido y tienen en alquiler las cuestiones históricas. ¿Cómo no le va a importar alquilar estas cosas y sacarse alguna rentita si además tienen planificado un gran negocio con las tierras que pertenecen a las Fuerzas Armadas para hacer otra gran inmobiliaria nacional en la venta de terrenos? Pero ahí no termina la cosa en la ciudad. Miren, han llegado ya a creer que el ajuste que pide el Fondo Monetario Internacional hay que hacerlo con las cosas más insólitas. Pero no se privan ellos de tener ministros, secretarios, subsecretarios, secretarios del secretario, como hay por allí, hasta responsable de bicisendas. No. Ahora dicen que no va a haber fumigación obligatoria ni limpieza de los tanques de agua en los departamentos para abaratar las expensas, es decir, para que la gente pague las expensas. Usted sabe que cada 3 departamentos hay uno que no paga puntualmente las expensas por la crisis que este mismo gobierno ha desatado, y entonces buscan que no se fumigue más, que no sea obligatorio y que no haya limpiezas de tanque. Es decir, que es muy probable que usted se encuentre con edificios de departamentos que al no fumigarse tengamos algún tóxico, alguna enfermedad, alguna cosa, porque ya no va a ser obligatorio, o que se intoxiquen tomando agua porque no se hizo la limpieza del tanque. No se puede llegar a esta barbaridad y sin que nadie se ocupe, porque como tienen mayoría propia en la legislatura, todo sale y todo pasa como si nada ocurriera en la ciudad. Rodríguez Larreta ha desarrollado el negocio inmobiliario como pocos lo han hecho en el país. Y entonces ahora, para mitigar el costo de las expensas y para que la gente pague porque no paga porque no puede, no porque no quiere, se les ocurre que no es más obligatorio la fumigación y que no es más obligatorio la limpieza de los tanques de agua. Miren, estas cosas que nos pasan todos los días no son fáciles de explicar ni tan simple como creemos. Cuando nos metemos en la historia de todos los días y cuando vemos que María Eugenia Vidal tiene un paro de 72 horas decretado porque hizo una reunión paritaria, porque se lo obligó la justicia, porque desde el comienzo de las clases, antes del comienzo de la clase de febrero, que no se pusieron de acuerdo y no hubo reunión, y ahora va a decretar la conciliación obligatoria porque el paro es por 72 horas de los gremios docentes, y que le va a pagar igual el 16% de aumento a los docentes, empiezan hoy y siguen aparentemente el lunes, queriendo con la obligación de trabajar, es decir, si los gremios respetan la decisión del ministerio, que todavía no lo declaró, pero que lo va a hacer seguramente, de la conciliación obligatoria, y usando como ejemplo la multa que le cobraron al sindicato de Moyano, como para presentarlos a todos y decir, y los aeronáuticos que también pagaron una alta multa, para decirle, miren, si ustedes no nos hacen caso y hacen paro, van a tener sanciones económicas muy fuertes. Claro, se hace muy difícil en el gobierno de los globos y de estas situaciones que ellos presentan como el gran cambio que venían a hacer en la Argentina, poder aceptar esta realidad que a todos nos compete. Bienvenidos, si ustedes son porteños, al gran negocio inmobiliario de Larreta. Bienvenidos, si ustedes son argentinos, al gran negocio inmobiliario de Macri con las tierras de las Fuerzas Armadas. Y si usted vive en departamentos, preocúpese por la salud, porque no van a desinfectarlos más porque no es obligatorio, y si el agua viene contaminado, seguramente el problema será de AISA. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Cuando el tiempo lo permite, la sociedad entonces repiensa algunas cosas. Es decir, cuando aparece un momento para reflexionar, la gente se da cuenta de que fue muy apurado para no llegar a ningún lado, que a veces
se va corriendo detrás de lo urgente y se deja de costado lo importante. Lo importante en la sociedad argentina no es el problema de todos los días, sino el problema general en que vivimos los argentinos, donde pudiendo tenerlo todo, cada día tenemos menos y cada vez se hace más difícil vivir. Y entonces empezamos a buscar las culpas y encontramos un sinfín de razones para echarle culpa a un montón de personas que nos dañan por sus decisiones políticas, sus decisiones económicas, sus decisiones sociales. Pero hay algo que se ha perdido en la Argentina y que es la identidad nacional de la persona que debe defender lo que le pertenece, y se ha reducido a la defensa particular, es decir, el individualismo ha ganado el concepto de nación. Si bien es cierto que uno va de lo micro a lo macro y que va de la familia al universo, si bien es cierto que esto es así, cuando uno pierde la noción de lo que es el concepto de sociedad nacional, se hace muy difícil enhebrar cualquier idea, construir cualquier aporte hacia los tiempos y buscar mejores condiciones de vida. Cuando pensamos que hay 4.500 villas de emergencia en el país y que fueron creciendo y siguen creciendo sin que le importe mucho a nadie, cuando pensamos que hay 3 generaciones que no trabajan, que un chico declaró un día, no hace mucho, cuando le preguntaron cuando seas grande qué querés ser, dice como mi abuelo. ¿Y qué es tu abuelo? Piquetero. Y ese chico que decía que quería ser como el abuelo, lo decía orgulloso, porque el abuelo estaba peleando por buscar cosas, pero su mundo había quedado reducido a lo que hacía el abuelo, a protestar. ¿Y por qué? Y porque tenía que protestar también en su construcción mental, porque nació sin poderse desarrollar en un mundo que él veía, comparado con otros, diferente. Y entonces acá viene el protagonismo del Estado. ¿Cuál es el rol que tiene un Estado-nación? Tiene que garantizar la salud, tiene que garantizar la seguridad, tiene que garantizar la educación, pero por sobre todas las cosas, la dignidad humana. Y la dignidad humana, que se ganó con la aparición del peronismo, se perdió inexorablemente en la Argentina y cada día se pierde un centímetro más. Hay gente que ya no le importa cómo vive y no le importa de dónde consigue las cosas. No le interesa nada más que lo personal, porque la angurria de los que mucho tienen y que a él lo hacen ver que él no tiene nada, no le permiten pensar si él hizo el esfuerzo o no hizo el esfuerzo para tener algo, sino que simplemente dice, ¿por qué aquel tiene y yo no tengo? Y ahí, cuando tiene ese ratito de reflexión, está aquel que se da cuenta que no está haciendo el esfuerzo para lograr lo que tiene el otro, y está el otro que dice, yo hice el esfuerzo y la sociedad me frustró. Por eso, el asistir al habitante del territorio es muy importante, pero no se hace con planes, se hace generando trabajo, no se hace con ayuda social, sino con justicia social. La ayuda social es el paso previo a la justicia social. No se hace viendo qué no tiene el otro para ver si le puedo resolver con una posibilidad de un plato de comida que le dé o que el chico vaya a comer a un comedor del colegio. Se hace con que el padre pueda costearle a ese chico la alimentación. Y todo esto se perdió. Se perdió la noción del trabajo, se perdió la noción de la educación, de la cultura, de el prepararse para estar mejor. Y después viene la otra parte de la sociedad que dice, ¿para qué me voy a forzar? Si total, si no trabajo igual me pagan. Miren, en todas partes del mundo hay subsidio para la persona que pierde el trabajo, pero se la dan por un tiempo. Después, si no consigue trabajo en ese tiempo, se acabó. En la Argentina, en lugar de generar trabajo, hemos generado un sistema de planes permanentes y constantes, y la gente no sale de su miseria. Simplemente tiene una ayuda
miserable, pero para seguir en la miseria. Y si ahora les vamos a cercenar y vamos a cerrar comedores, lugares a donde se refugian para buscar la ayuda mínima, es porque la insensibilidad ha ganado la batalla individualista sobre la sociedad colectiva. Entonces no hay sentido de nación y se transforma a esa persona en un ser egoísta porque tiene que supervivir. Y cuando se trata de supervivencia, que se muera el otro, yo tengo que salvarme. Y si en ese plan hay que matarlo, por la falta de información, por la falta cultural, por lo que usted quiera ponerle, o porque estoy drogado, voy y lo mato. De manera que si no nos damos cuenta de la descomposición del ser social argentino, si creemos que todo es igual que hace 40 años, estamos equivocados. Y si creemos que el 30% de la Argentina en estado de pobreza es una cosa normal y la asumimos como tal, y contabilizamos, decimos, tantas empresas, tantos bancos, tantos pobres, como si fuera un número de una planilla Excel, hemos perdido la sensibilidad humana para la recuperación de ese individuo que está extraviado por falta y carencia de un Estado que controle, pero también porque nosotros en forma individual hemos roto el contrato social y hemos roto el convenio de una comunidad organizada. Por eso es menester e imprescindible ponernos de acuerdo en qué cosas no queremos y en qué cosas sí queremos. Y si los dirigentes políticos no escuchan a su pueblo, va a surgir seguramente del pueblo alguien que se haga escuchar. Pero tenemos que empezar cada día nosotros por darnos cuenta que el vecino que está al lado no es mi enemigo, es mi vecino. Y que la sumatoria de esos vecinos hacen la comuna, y que la sumatoria de las comunas hacen que tengamos un municipio, y ese municipio conforma con otros municipios el departamento, y los departamentos forman las provincias, y todas las provincias juntas forman la nación, pero también que las provincias son anteriores a la nación. Y que tenemos un Estado que tiene recaudación federal y distribución unitaria. Y por lo tanto, creemos que el presidente es el rey, y el presidente es el principal empleado público y no el rey. Pero si él no distribuye, los demás tenemos que ponernos en la cola para pedir. Se ha perdido la dignidad en el país. Y la dignidad humana la dio Perón y apareció Evita para demostrar y marcar a aquellos que en sus guaridas seguían todavía luchando para que ese desarrollo que Perón le estaba dando a los argentinos no llegara y quedara trunco. Como quedó dicho en este programa, aquel genio de Perón tuvo a una mujer incomparable, eterna, pero sin Perón no hubiese habido Evita, y sin Evita no tuviéramos nosotros hoy mujeres que estén luchando por defender lo más preciado, pero que solamente, piénselo, Perón, el presidente más democrático de la historia, se lo permitió cuando estableció que la mujer y el hombre tenían los mismos derechos, los mismos deberes, y que cada quien debía cuidar esa familia argentina porque el hombre y la mujer eran iguales. No había más al lado de un gran hombre y una gran mujer. Una gran mujer y un gran hombre para el peronismo iban juntos.